cara a nosotros como nación, ¿no? Como país soberano. Además, con algo tan inédito que el gobierno de Estados Unidos te intervenga en el mercado local. O sea, yo no lo escuché nunca, por lo menos. Pero No. bueno, Pero vamos a preguntarle a alguien que sí sabe. Quiero a ver. saber su opinión al respecto. Lo vamos a saludar a Miguel Ponce, experto en economía real y comercio exterior. Lo saludamos en este momento. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero muy bien, qué alegría escucharlos, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero saber cómo recibió la reunión del día de ayer, lo que dijo Donald Trump. Estoy casi sin voz de tanto hablar sobre este tema desde ayer mismo. Si abren ahora, por ejemplo, que sea cualquier portal, hablen el portal de Perfil, en primera plana está una foto mía, Ponce sobre la reunión entre Milei y Trump. Es la mayor humillación que un presidente argentino haya sufrido en toda la historia. Digo para que ustedes tengan idea de cómo me ha impactado. Creo que nosotros tenemos que tener presente esto. Argentina nunca ha sufrido una humillación de esta envergadura, y también, hablando con gente que vive en Estados Unidos desde hace años, algunos funcionarios allá, nadie recuerda ni se ha logrado encontrar en los archivos una intervención de un presidente norteamericano en toda la historia en asuntos internos electorales de un país. No hay antecedente. Lo que hemos visto es un tema inédito que tiene que ser tomado en su real dimensión. Después vamos a lo económico, ¿no es cierto? Lo económico, obviamente, vos decías recién, la intervención del Tesoro el jueves pasado, con unos simplemente 24 millones de dólares, pero claro, mostraron 100 o 200 o lo que fuera necesario, y hoy han vuelto a intervenir. No intervinieron el viernes porque el viernes fue feriado acá, no intervinieron el lunes porque el lunes fue feriado en Estados Unidos. Entonces, ayer martes fueron los anuncios y como inmediatamente todo se puso en rojo, hoy tuvieron que salir a hacer algunas aclaraciones y además a hacer promesas de mayores aportes en términos de salvataje, y ya no son solo los 20.000 millones del swap, sino que habría otros 20.000 millones de un repo o de un conjunto de bancos y fondos de inversión para llegar a 40.000 millones. Ustedes se dan cuenta del nivel de endeudamiento. Sí. Hoy decíamos, Miguel, primero que no sabemos cómo lo vamos a pagar esto, lo primero que se me ocurre. Y en ese cómo lo vamos a pagar se me ocurren un montón de cosas que te pueden pasar en tu vida real, en tu economía real. Digo, tengo una deuda muy grande, vendo el auto. Y si no tengo auto, bueno, vendo, qué sé yo, una parte. Si tengo alguna propiedad, la vendo. Y tengo miedo que Argentina tiene muchas propiedades y que sea real esto de empezar a entregar la soberanía totalmente. No es casual que hoy se hayan conocido la puesta en venta de todas las centrales que tenemos, energéticas. Y esto no es un tema menor, estamos hablando ni más ni menos que de la autonomía energética del país. Me parece que estamos entrando en una deriva de imprevisibles consecuencias. Yo lo que me extraña infinitamente es el silencio del Congreso, la no intervención del Congreso pidiendo cuál es la letra chica. Está bien, ni siquiera la conocemos nosotros y aparentemente no la conoce ni Bausili. Bausili acaba de decir, va a ser pronto, todavía estamos negociando los términos. Y acá entonces se habla de mega inversiones de 25.000 millones de dólares en el tema de lo necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial, que es una fake news que la propia empresa tuvo que salir a desmentir porque nunca ha habido una inversión de esa envergadura. Para que te haga una aclaración, Miguel, antes que sigas, y es que Diputados aprobó el dictamen que exige el aval legislativo sobre los pactos secretos con Estados Unidos. Esto fue de hace un ratito. Excelente. Así que me parece que va en respuesta un poquito a lo que vos decías. Me das una tranquilidad porque por lo menos, bueno, esto tiene que tener estado parlamentario. Ya el hecho de que estemos entrando en estos niveles de endeudamiento
debiera ser motivo más que suficiente para la aprobación o no por parte del Parlamento, porque acá, digámoslo con todas las letras, muchos hablan la ayuda del Tesoro a la Argentina. No, es la ayuda del señor presidente Trump a Milei para que gane las elecciones, por un tema exclusivamente electoral. Fíjense ustedes que cómo lo interpretó el mercado ayer. Si no ganan las elecciones, entonces no va a haber ayuda. Sí. Es más, nos vamos, dijo el señor Trump. Ustedes lo escucharon. Sí, ahí no hubo confusiones. No, claro. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque Bessent tiene que saber que su jefe está acostumbrado a jugar a ganador. Y si el que debe ser ganador no gana, y bueno, eso lo pone un poquito incómodo, ¿no es cierto? Él está creído de que como hoy está en el centro de la escena a nivel internacional, por el tema Gaza, ¿no es cierto?, por el tema Ucrania, donde tiene menos suerte que en el tema de Gaza, y que hay que ver cómo sigue el tema allí, ¿no es cierto?, entre Israel y Gaza. Bueno, me parece que ese protagonismo y esa centralidad hacen de que veamos el espectáculo de ayer, donde no estuvo un minuto en una bilateral presidente con presidente. Milei formó parte del decorado de una conferencia de prensa que quería dar Trump, que acababa de volver precisamente de Egipto, en la reunión esa de la Paz 2025, y de el tema de Israel, ¿no es cierto?, de hablar en el Parlamento de Israel. Bueno, que tenía necesidad de hablar, pegarle a China, tener una mirada de castigo a España, porque España se está negando a lo que él le ha pedido a la OTAN, que todos los países que integran la Unión Europea y la OTAN pongan el 5% de su presupuesto para comprarle armas ¿a quién? A Estados Unidos, obviamente. Claro. Bueno, entonces, se dedicó a eso, y claro, fue tan largo, sobre esos 57 minutos que duró todo el show, Milei habló 2. Claro. Ustedes se dan cuenta lo de para entregarle el cuadro con su carta, una carta personal de Milei planteando que Argentina lo postulaba para el premio Nobel de la Paz. Me imagino lo emocionado que estará Trump, ¿no? Lo habrá colgado en su dormitorio la carta. Para que tengan idea, como no había traductores, les pregunta si hay traductor para que todos pudieran escuchar, porque Milei habló en español. Claro. Entonces le dice, no importa. O sea, ni le interesaba saber. Una cosa tremenda, no se ha visto nunca. Ahora, yo tengo más años que ustedes y me acordé inmediatamente de lo que fue el viaje de Raúl Alfonsín. ¿Sabes que te iba a preguntar por eso? Porque hay una anécdota muy interesante, claro, ¿no? Contá qué fue lo que hizo Alfonsín. Te digo explícitamente, en ese momento estaba habiendo un conflicto, ¿no es cierto?, con Nicaragua, donde el sandinismo se había hecho cargo de la dictadura, ¿cierto?, había derrotado a la dictadura de Somoza. Entonces Estados Unidos estaba preocupado por, bueno, cuál iba a ser la orientación, y Argentina integraba y casi diría lideraba lo que se llamaba el Grupo Contadora, que tenía una propuesta democrática para evitar que Estados Unidos invadiera Nicaragua, porque este era el peligro. Bueno, y entonces lo recibe Ronald Reagan, salen a los jardines, uno al lado del otro, cada uno en su taburete para hablar, habla Ronald Reagan y amaga, yo diría, insinúa, con mucho más respeto y consideración, amaga a insinuar una presión para que Argentina y el resto del grupo de Contadora, bueno, se alinearan más a la mirada que Estados Unidos tenía sobre el conflicto ahí en Nicaragua. Alfonsín deja de lado los papeles que había llevado y se pone a improvisar, recordándole que la historia de no intervención como una doctrina, pidiendo explícitamente la no intervención en asuntos internos de los países, etcétera, etcétera, la neutralidad. Bueno, hace un discurso, digamos, como hay que hacer, y teniendo esta dignidad, que bueno, parece que se ha perdido en el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Lo de ayer fue de una indignidad entre la distancia aún entre ambos presidentes, diría, al lado de lo de Trump de ayer, del intervencionismo, de meterse en asuntos internos, de amenazar, de chantajear.
diríamos, Ronald Reagan pareciera que fuera Gardel. Al lado de lo de Milei, bueno, ni se puede comparar la postura, la dignidad de Alfonsín para hacer respetar a un país y tratar como iguales, ¿no es cierto?, en el trato de ambos presidentes. Miguel, ¿sabes qué? La verdad me dolió mucho. Recién Cami leyó un informe de Morgan Stanley que habla de la proyección del dólar. No sé si lo leíste. Los 3 escenarios. Sí, los 3 escenarios. Sí. He leído lo de los 3 escenarios con el dólar después de las elecciones, planteando que si saliera bien para el gobierno, después habría que ver qué es salir bien. Sí. Si saliera bien para el gobierno, el dólar estaría a 1.700. Si hubiese una suerte de empate político o empate técnico, 1.900. Y en caso de una derrota en el entorno de 10 puntos de diferencia, 2.200, 2.300. ¿No es cierto? ¿Lo ves posible ese escenario? ¿Lo ves posible ese escenario? Yo creo que la devaluación es inevitable. Primer asunto. El debate es cuándo, cómo y de cuánto. Lo que estamos discutiendo es cuándo, cómo y de cuánto. Sí. Así no puede seguir. Es obvio de que el Tesoro de Estados Unidos no va a estar indefinidamente actuando en todas las ruedas a partir de ahora, por más que hayamos entregado el manejo circunstancialmente. El cuándo tiene que ver con si el Tesoro va a intervenir o no, las reacciones que tenga el mercado y también los particulares, salir a dolarizarse con demandas en lo que queda de la semana. Tal vez hubiera que adelantar, yo creo que no, que simplemente la amenaza de que el Tesoro puede llegar a intervenir va a hacer que lleguen hasta las elecciones. Por lo tanto, el 27 o el 28 seguramente tendremos feriado cambiario y bancario tal vez, hasta conocer el nuevo régimen y sobre todo la nueva relación. El cómo es importante, porque si fuese desordenado, si no fuese administrado, digo administrado, hablado ahora con el fondo que nos ha dado el acuerdo y por otro lado con el Tesoro de los Estados Unidos, que es el que está poniendo el que se ha hecho cargo de la economía, y además con los factores de poder. Hoy seguramente en el coloquio de ideas se está hablando de esto también. O sea, si se hace ordenadamente es una cosa, si en realidad lo termina forzando el mercado y se hace desordenadamente, y bueno, digámoslo entre nosotros, el mercado lo hace sin vaselina, digámoslo así en castellano, se entendió, que se entienda. Se entendió el concepto. Y por último el de cuánto. Y el de cuánto hay casi, yo te diría, una unanimidad en que estamos hablando de un 30% aproximadamente de devaluación. Por eso los números que se leyó recién. Es decir, que ustedes dijeron de Stanley Morgan. Sí. Me parece que en esto va a estar el tema. El gran miedo es cuánto de ese 30% pasa a precios. Digo, el famoso pass-through. Recordémosle a los que nos escuchan, pass-through es el pase de la devaluación del peso frente a dólar, el pase a precios. Y yo te diría que, salvo en los dolarizados, digo las tarifas, colegios, los servicios, la nafta, el combustible, en lo demás, como hay una machaza recesión, claro, esto se va a profundizar y no todo va a poder pasar a precio, porque si no, no vendes nada. Si ya no venden, van a vender menos. Lo concreto es que desde ayer, inclusive es oficial, el propio Fondo Monetario lo dice, estamos en una receflación, es decir, entramos en una profundización de la recesión en la que estábamos, es decir, menos venta, menos nivel de actividad, menos consumo, más caída, ¿no es cierto?, de la calidad de vida de todos nosotros, más desocupación, más cierre de empresas, es decir, una recesión que se profundiza con una inflación que, como vimos ayer, sigue su sendero en alza. Ayer tuvimos el 2.1, que es el más alto en los últimos 5 meses, desde abril, que no empezaba con 2, y el próximo mes, octubre, la mala noticia es que también va a estar por arriba de 2, tal vez más cerca de 2.5 que de 2. Miguel. Nos arruinaste la tarde, Miguel, la verdad. La próxima vez lo llamo a... Me da risa porque veníamos un poco... Veníamos hablándolo... No, que te contaba que veníamos charlándolo. No, escuchá esta que tiene que ver. Hablamos de fútbol. Sí. Ayer fue el primer
partido en la madre patria entre dos colonias, Puerto Rico y Argentina. Bueno, estuviste bien. Terrible sentencia. Gracias, Miguel, te agradecemos muchísimo. La verdad es que veníamos conversándolo el gallego dijo, vamos a llamarlo a Miguel para que nos aclare todo esto. Es el que más sabe. Y nos esclareciste un montón de cosas, pero nos angustiaste, tengo que admitirlo un poco. Y todavía faltan que conozcamos más, porque nadie sabe ni las condiciones, ni sabe de qué característica es estos nuevos 20.000 que han aparecido mágicamente hoy. Así que esperemos más datos y si quieren después volvemos a analizarlo. Me Un gran encanta. cariño. Muchas gracias. Abrazo grande. Un beso grande. Ojalá, Ahí estaba chao. con nosotros Miguel Ponce,